buenas. Para mí, por supuesto, que es un honor poder participar, aunque sea de esta manera, en la Feria del Libro que ustedes han organizado. En otras ocasiones he tenido la posibilidad de asistir y por alguna razón no ha sido posible, y este momento en el que estamos viviendo, pues hemos tenido que acudir a estos medios digitales y desde la distancia para participar en determinadas ferias del libro. El año pasado tuve participación en varios eventos de este tipo, en Argentina, en Brasil, en México. Próximamente estaré virtual también en la Feria Internacional del Libro de Panamá. Así que, bueno, estamos respondiendo a una exigencia de estos tiempos tan peculiares que nos han tocado vivir y que esperamos que terminen pronto, porque realmente están provocando toda una serie de alteraciones sociales, económicas, fundamentalmente, pero incluso a nivel de las personas creo que ha afectado mucho. Y si digo esto es porque una de las propuestas que me hacían los organizadores de la feria es que hablara de las nuevas formas en que va a tomar o puede tomar la narrativa a partir de estos momentos y de estos acontecimientos que han removido a la humanidad. Y una de las preguntas que me han hecho con mucha frecuencia los periodistas que me han entrevistado durante estos meses es si voy a escribir algo que se desarrolle en tiempos de pandemia. Yo recuerdo que en los primeros meses, ya hace más de un año, del año pasado, cuando empezó todo este proceso de los contagios que iban en ascenso, hubo ahí un momento en que se leyó mucha literatura de catastrofismo, de apocalipsis. Hubo un boom, un nuevo boom de esa literatura en el mundo entero y en el mundo de lengua española también. Muchas editoriales volvieron a publicar algunos de estos libros y la gente lo leyó. Y pienso que eso ha ido cediendo espacio en la preferencia de los lectores, porque realmente me parece que es algo un poco terrible vivirlo en la realidad y además leerlo en la literatura, estas cosas que nos están ocurriendo. Y a mí en lo particular, cuando me preguntan si voy a escribir sobre la pandemia, siempre digo que no me niego a escribir sobre nada. No sé si escribiré sobre algo en específico, pero no estoy muy seguro de que escriba sobre lo que hemos vivido en la pandemia. Haberlo vivido ha sido suficientemente terrible y me parece que sería un poco morboso incluso hacerlo. Tal vez desde algún ángulo muy específico. Hay un elemento en toda esta historia que nos ha ocurrido que a mí me parece muy interesante, y es esa respuesta humana que de distintas maneras, de distintas formas de manifestarse, pero se ha producido casi de un modo universal, que ha sido esta conciencia, que a veces no es todo lo profunda que debería ser, de la debilidad del ser humano y la presencia de la muerte como un elemento que está siempre pesando sobre nosotros. Milán Kundera decía que esta es una batalla de la que el final ya se sabe y del que no se ha escapado nadie ni se escapará nadie. Pero de todas maneras, cuando ocurren este tipo de sucesos, pues alcanza una presencia mucho mayor y provoca temores como este que se ha desatado en estos tiempos. Y creo que es una enseñanza para el ser humano, o debería ser una enseñanza para el ser humano. Sabemos que de las especies que habitan en la Tierra, la más estúpida somos nosotros, el Homo sapiens. Los animales que consideramos salvajes o que consideramos no racionales, saben que hay cosas que no pueden hacer y aprenden a no hacerlas con una sola prueba que les
provoque ese aprendizaje. Sin embargo, los seres humanos necesitamos caernos muchas veces para al final incluso a veces no aprender la lección. Y estamos viviendo casi que un castigo divino, un castigo apocalíptico con este proceso que no lo sé. No sé si alguien tendrá alguna respuesta. Ha estado en buena medida provocada por nuestras indolencias. Afortunadamente, ese mismo ser humano tan estúpido es capaz a la vez de combatir una enfermedad como esta que hemos vivido y dar una respuesta que ha sido increíblemente rápida. Si algo como esta enfermedad hubiera ocurrido hace 10 años, realmente hubiera sido una devastación universal. En el plazo de un año apenas, bueno, pues se crearon vacunas que de alguna forma están controlando la enfermedad, que creo que la controlarán en algún momento. Pensábamos que era más rápido, no ha sido tan rápido ese control, pero también ha sido esa posibilidad del ser humano de ser creativo, de ser alguien que encuentre soluciones a las dificultades que se le van presentando, y gracias en este momento a la tecnología, pues ha logrado este logro de poder empezar a controlar la pandemia. Creo que, bueno, esa ha sido, yo pienso, la principal enseñanza que nos ha dejado esta pandemia, la fragilidad del ser humano. Fragilidad que es un componente de la condición humana. Eso creo que es algo con lo que tenemos que convivir y de lo que tenemos que aprender. Y la condición humana, por supuesto, que es la sustancia fundamental de la que se nutre la literatura. En general, todas las formas literarias, pero en específico la novela, que es el género que yo más cultivo, pues los comportamientos humanos, estas características de la condición humana, son el material del cual nos alimentamos. Esto se coloca, por supuesto, en determinados contextos que son históricos, depende del momento histórico en que se ubique el relato, contextos que son sociales, depende de las sociedades, de los momentos de la vida de determinadas sociedades en que ocurra, contextos culturales, depende mucho de las culturas, cómo se manifiestan determinados comportamientos del ser humano, porque el elemento cultural es muy importante. Ahora que en estos días estamos viendo, por ejemplo, algunas transmisiones de las Olimpiadas de Tokio, vemos y yo he tenido la suerte de estar en Japón, vemos que el comportamiento de las personas que viven en un país como Japón, en el extremo oriente, pues tienen costumbres diferentes. Y Alejo Carpentier lo decía muy bien en una de sus conferencias, que la cultura y el conocimiento de la cultura nos va haciendo más o menos cercanos determinados comportamientos y va dándonos una comprensión mayor de los comportamientos. Pero la literatura a la vez es capaz de explicarnos esos comportamientos. Y voy a referirme otra vez al caso de Japón, por ejemplo, porque, digamos, un autor que en estos momentos es muy conocido y publicado en el mundo, como es el caso de Murakami, el gran novelista japonés, pues nos expresa esa manera de entender el mundo que tienen los japoneses, y ese contexto cultural nos devela y nos permite conocer cómo son determinadas personas en determinadas partes del mundo. Y están los contextos físicos, y quería llegar aquí porque va a ser un poco el centro del tema que voy a abarcar hoy. El contexto físico, que se relaciona, por supuesto, con el contexto histórico, con el contexto social, con el contexto cultural, es el espacio. Un espacio en el cual se puede desarrollar una literatura. Ese espacio, por supuesto, tiene unas características evidentemente históricas, sociales, culturales. La lengua es un elemento muy importante de esa relación cultural que tiene un espacio, esa característica cultural que tiene un espacio determinado. Y en el caso de los poetas, pues por lo general el espacio es una lengua. El poeta
trabaja con la lengua y el contexto físico específico, concreto, no es tan importante como en el caso de la novela, que es el que yo practico. Y por eso voy a hablar de un espacio físico con el cual yo tengo una relación muy estrecha, una relación de un vínculo histórico, social, cultural y físico muy específico, que es la ciudad de La Habana. Yo soy un escritor, más que un escritor cubano, yo creo que yo soy un escritor de La Habana, un novelista de La Habana. Este es mi contexto específico. Y a veces me atrevo a decir, y a veces creo que exagero, que más que un novelista de La Habana, soy un novelista de Mantilla. Mantilla es este barrio de La Habana donde estamos ahora mismo grabando esta intervención. Es el barrio donde yo nací y donde vivo. Soy de esas personas rarísimas en el mundo que viven en la misma casa donde nacieron. La casa, por supuesto, ha cambiado, tiene otras características, pero es el mismo lugar donde nací. Y eso crea una relación de pertenencia que es muy importante y que en el caso del novelista yo creo que es fundamental. Se sabe, por supuesto, que hay escritores que pueden vivir en otros contextos culturales, incluso en otros contextos lingüísticos. El caso, por ejemplo, de Nabokov, que terminó escribiendo en inglés, o de Joseph Conrad. Pero por lo general, o últimamente, el más reciente de los grandes casos conocidos, el de Milán Kundera, que ha terminado escribiendo, está vivo, afortunadamente Kundera, ha terminado escribiendo en francés, que ha sido su patria de acogida en los últimos 30, 40 años. Pero la pertenencia a una lengua y a una cultura y a un espacio es determinante, y en mi caso es inalienable. Yo no puedo ser otra cosa que un escritor cubano y un novelista de La Habana, y tal vez entonces, para poder categorizar todas estas pertenencias, diría que soy un ciudadano de Mantilla, este barrio de La Habana en el que vivo. Y sobre esa pertenencia, bueno, pues quiero leer unos apuntes que yo he titulado La ciudad y el escritor. La ciudad y el escritor, donde trato de ver de distintas maneras, en distintos puntos de vista, cómo es esa relación de pertenencia que tengo con la ciudad de la que escribo, la ciudad en la que vivo, la ciudad que me ha conformado como el ser humano y el escritor que soy. Entonces leo La ciudad y el escritor. 1. El malecón de La Habana es un parapeto de bloques de concreto y hormigón que corre por el borde norte de la ciudad frente a la corriente cálida del Golfo de México y extiende su sólida estructura desde los territorios de la protectora bahía, donde se fundó la villa de La Habana en 1519, hasta el final del antes aristocrático barrio de El Vedado, al oeste, justo donde terminaba la ciudad cuando nació el siglo XX y se comenzó la construcción de esa barrera marina, el malecón. A la vera del muro del malecón hay una generosa acera, una y otra vez masticada por el salitre y las olas. Más allá corre una cinta de asfalto de hasta 6 carriles por donde habaneros y forasteros se desviven por dar un paseo en un auto descapotable a la velocidad máxima permitida, tragando a partes iguales el escape de otros carros y la brisa llegada del mar. Pero el malecón no es solo la marca física o arquitectónica más distintiva de la capital de la isla de Cuba. También es, sobre todo, la línea que marca el principio o el fin de la ciudad, y para muchos el principio o el fin del país. Y es principio-fin según se mire. Para los que sueñan con irse a otro lugar del mundo ancho y ajeno, es el principio. Para los que hemos nacido en estos sitios y por la razón que fuere decidido permanecer aquí, es el final de lo propio,
la última frontera. Porque el muro del malecón habanero constituye la evidencia más palpable de nuestra insularidad geográfica y existencial. En esa larga serpiente pétrea se siente, como desde ningún otro sitio, la evidencia de que vivimos rodeados de agua, encerrados por el agua, esa condición que nadie ha definido mejor que el poeta Virgilio Piñera, cuando la llamó la maldita circunstancia del agua por todas partes. 2. Mantilla es un barrio que comenzó a formarse a finales del siglo XIX en la periferia de La Habana, lejos del mar, a la vera del viejo Camino Real. Como mi padre, como mi abuelo, como mi bisabuelo Padura, yo nací en Mantilla, y en este barrio cada vez más deteriorado y despersonalizado por la modernidad y una larga desidia, he invertido toda mi vida. Más aún, milito en esa rara especie de personas, ya lo decía, que siempre ha vivido en la casa en que nacieron, la casa que mis padres construyeron en 1954 y donde estoy desde hace 65 años, en mi casa. Creo que el hecho de haber nacido y vivido en un barrio de la periferia, en el que 3 o 4 generaciones antes de la mía se asentó un antecesor con mi apellido vasco, un vasco llegado sabe Dios de dónde, y en el que desde entonces palpitó el corazón de una estirpe empecinada, lo que reafirma, eso sí, el origen vasco de la familia, contribuyó en buena medida a forjarme un carácter y sobre todo un sentimiento de pertenencia. Palabra importante, pertenencia. Porque más que cubano, más que habanero, siempre me he sentido mantillero. Y desde esa cualidad, que para otros puede resultar insignificante, he mirado la vida y he mirado la ciudad. He sentido eso que solemos llamar la patria y he hecho mi literatura. Desde esa empecinada pertenencia he decidido quedarme en mi circunstancia y escribir en ella y sobre ella. 3. Escribir nunca es fácil. Pretender ser escritor resulta casi una locura o una condena. Ser escritor habanero implica además un reto. La Habana es una ciudad que se construyó con piedras y con palabras. Pocas urbes del mundo pueden exhibir un origen tan literario como la capital cubana. Fue apenas en las primeras décadas del siglo XIX, cuando Cuba aún era una colonia del desvencijado imperio español de ultramar, el momento mágico en que un grupo de escritores decidieron crear una imagen del país posible y se empeñaron en el diseño espiritual de la ciudad de La Habana. Para ellos era necesario tener una imagen de la nación que ya comenzábamos a hacer, y esa imagen tendría como escenario una ciudad. Entre el mar impenetrable y los edificios levantados por los hombres, aquellos escritores liminares, fundadores conscientes de la espiritualidad habanera y cubana, colocaron unos personajes, criollos y forasteros, blancos y negros, ricos y pobres, buenos y malos, que empezaron a dar forma singular y modos de expresión a un ser nacional que entre sus peculiaridades y estigmas tuvo la condición de la insularidad y el espacio urbano habanero como territorio cabal de las confluencias físicas y existenciales. Desde aquellos tiempos de fundación, la literatura, en especial la novela, se ha encargado de ir conformando y fijando la imagen y la espiritualidad de la ciudad, y por extensión del país. Personajes, conflictos, escenarios se fueron mezclando y solidificando en busca de una identidad propia que se ha ido haciendo densa e intensa con el paso del tiempo. Durante siglo y medio, los novelistas cubanos se empeñaron en esa construcción que sintieron imprescindible. En los últimos 30 años, en cambio, los escritores trabajan en la deconstrucción de la ciudad. Las ruinas físicas y las pérdidas morales de la urbe han tenido su reflejo en la arquitectura y su expresión verbal en la literatura y se han hecho aún más indelebles gracias a ella,
a la literatura que hemos escrito como un desgarramiento. Y como peso específico decisivo siempre ha aparecido la condición insular. Perdón. Y como peso específico decisivo siempre ha aparecido la condición insular. Este territorio limitado, el sentido del enclaustramiento. No es casual por ello que un escritor cubano, Reinaldo Arenas, haya soñado en una de sus novelas con destrabar la isla de su plataforma y ponerla a flotar en busca de otras geografías y circunstancias. Tampoco que tantos personajes de novelas y cuentos cubanos busquen una vía de escape más allá del mar. Menos inexplicable que muchos escritores hayan hecho sus maletas y buscado su vida en otra parte, más allá del malecón, más allá de la maldita circunstancia que siente un personaje de Alejo Carpentier, y cito a Alejo Carpentier en El siglo de las luces, cuando dice: Carlos pensaba, acongojado, en la vida rutinaria que ahora lo esperaba, condenado a vivir en aquella urbe ultramarina, ínsula dentro de la ínsula, con barreras de océano cerradas sobre toda aventura posible. El adolescente padecía como nunca en aquel momento la sensación de encierro que produce vivir en una isla, estar en una tierra sin caminos hacia otras tierras a donde se pudiera llegar rodando, cabalgando, caminando, pasando fronteras. Fin de la cita. Con dolorosa frecuencia los periodistas me preguntan por qué yo me he quedado en la ciudad, en la ínsula, quizás en el encierro, y mi respuesta siempre es la misma. A pesar de los pesares, yo no soy otra cosa que un escritor cubano y necesito a Cuba para escribir. Así de sencillo. 4. Los dos escritores más importantes de la literatura cubana del siglo XX, creo que sin duda fueron Alejo Carpentier, 1904-1980, y José Lezama Lima, 1910-1976. Carpentier afirmó en más de una ocasión su condición de cubano y de habanero. Por ejemplo, en 1963 comenzaba una entrevista comentando: en efecto, mi padre era francés y puedo decir sin ironía que el hecho de que nací en Cuba y soy un escritor cubano de expresión española se debe al caso Dreyfus. Fin de la cita. En otros sitios recuerdo haber leído que el novelista afirmaba que su llegada al mundo se produjo en la muy habanera calle Maloja o de la Maloja, e incluso daba el número de la residencia natal. Lo cierto, sin embargo, parece ser que Alejo Carpentier, hijo de francés y rusa, nació en Lausana, Suiza, y no en La Habana, a donde llegó siendo muy niño. ¿Por qué el escritor necesitó reafirmar su indudable cubanía, su profunda pertenencia habanera, ocultando por décadas que había nacido en Europa? Sea cual sea la razón, nadie podrá negar que por su relación literaria con la ciudad, Carpentier ha sido quizás el más habanero de los autores habaneros. Lezama Lima, por su lado, nació en un campamento militar en lo que a principios del siglo XIX eran las afueras de la ciudad. Mientras Carpentier vivió largos periodos fuera de la isla, Lezama solo viajó al extranjero en una ocasión y fue a la vecina isla de Jamaica. Durante su estancia cubana, María Zambrano cuenta que, cito a María Zambrano, los 10 poetas del grupo de orígenes de Lezama y su revista me fueron presentados. Me pidieron ayuda para que su labor tuviera el reconocimiento que merecía. Les prometí que así lo haría en mis colaboraciones en revistas de prestigio de América y de Europa. Uno de los 10, Cintio Vitier, me respondió: no, María, nosotros somos de aquí. Queremos ser reconocidos aquí. Este ser de aquí resonó en mí avasalladoramente, sigue María Zambrano. Este aquí era el lugar universal que yo había presentido y sentido en presencia de José Lezama Lima, quien nunca había querido exiliarse. Él era de La Habana, como Santo Tomás lo era de Aquino y Sócrates de Atenas. Él creyó en su ciudad. Fin de la cita. 5.
El exilio ha sido una de las constantes de la literatura cubana. Tras la búsqueda de lo propio, la definición de una identidad a través de sus traumas, quizás la diáspora constituye su primera y más permanente constante. En el exilio vivió y escribió el primer poeta cubano, que fue, por ser poeta, también el primero que le cantó a la patria y a su lejanía, a la nostalgia y al desarraigo. 29 de los 35 años que vivió los pasó José María Heredia fuera de la tierra que eligió como su patria. Tanto tiempo gastó en México que México se lo disputa como suyo. Muchos años vivieron en la distancia Cirilo Villaverde, José Martí, Alejo Carpentier, Guillermo Cabrera Infante, Reinaldo Arenas, Eliseo Alberto. En la distancia viven hoy Abilio Esteves, Carla Suárez, Emilio García Montiel y varias decenas de escritores cubanos. Pero como el fundador Heredia, ninguno de ellos logró o ha logrado irse del todo. La isla, la ciudad, los persiguieron y persiguen en sus peregrinajes. Algunos de ellos, de tanto volver la vista, se convirtieron en estatuas de sal. Más que dramática, la pertenencia es trágica. Dentro está la sensación de encierro, fuera la plaga de la nostalgia. Para muchos no hay términos medios. 6. Un escritor es un almacén de memorias. Se escribe hurgando en la memoria propia y en las memorias ajenas, adquiridas por las más diversas estrategias de apropiación. A partir de ahí, el novelista crea un mundo. Cito, construir un mundo quiere decir construir las ramificaciones de complicidad que existen entre los personajes que utilizas, las citas, los mitos, las referencias, los lugares simbólicos, los lugares de la memoria. Fin de la cita, porque lo dijo Manuel Vázquez Montalbán, quien a propósito pensaba que, como escritor, un novelista no es de un país, sino de una ciudad. La ciudad es entonces el mercado libre del que se nutre el almacén de memorias y lugares simbólicos del escritor. Muchas de sus referencias, el sitio material del cual no puede alejarse, y no hablo de cercanías o distancias solo físicas, pero no puede alejarse a riesgos de perder la memoria y perderlo todo o casi todo. 7. La Habana es mi ciudad y por eso puede provocarme una mezcla de pertenencia y agenitud viscerales. Me identifico y comulgo con lugares por alguna razón entrañables, empezando por el Malecón y por mi barrio anodino de la periferia, a los que puedo sumar el Paseo del Prado, la zona antes aristocrática del Vedado, las calles umbrías y a veces fétidas de La Habana Vieja, La Habana Colonial, los parques del barrio de La Víbora, el gran estadio de béisbol. Arquitecturas que se remiten a épocas, economías, estilos, funciones diversas, aunque todas cargadas de unos valores simbólicos, quizás generales, sin duda alguna individuales. Son las columnas de mi ciudad de las entrañas, entrañable por ello. Dramáticamente y al mismo tiempo, siento la artera evidencia que esa ciudad en la que nací y vivo, a la que pertenezco y de la cual escribo, comienza a ser un sitio ajeno que me repele y al que repelo, que se empeña en maltratar mis recuerdos y nostalgias. Tal vez porque envejecemos y nuestras percepciones físicas y espirituales cambian. Tal vez porque mi ciudad se va convirtiendo en otra ciudad dentro de la misma ciudad. Antes dije que soy un escritor cubano y tal afirmación es una verdad y una mentira. Porque desde la percepción de otro escritor que acato, de la que me apropio y vuelvo a citar, más que de un país, un novelista pertenece a una ciudad. Una ciudad que es física, pero también y sobre todo un estado de espíritu y un reservorio de historias, propias por vividas o por haber sido adquiridas gracias a lecturas y confidencias. Un cofre abierto en el que se conservan pertenencias y en el que desaparecen o donde se pudren propiedades de las que procuramos no desprendernos. 8. Una ciudad también son sus sonidos, olores y colores. Jerusalén es del color del desierto y huele a especias.
Amos Oz lo sabe. El sonido de Nueva York es la sirena de una ambulancia, un carro de bomberos, una patrulla policial. John Dos Passos lo sufrió, Paul Auster lo sufre. El barrio español de Nápoles huele a café recién hecho. Roberto Saviano lo ha disfrutado. Mi Habana suena a música y autos viejos. Huele a gas y a mar. Y su color es el azul. 9. Mi sentido de pertenencia a Mantilla y a La Habana me ha hecho el escritor que soy y me ha inducido a escribir lo que escribo. Mi ciudad es una mezcla del sitio en que he vivido con el territorio que recorrieron mis abuelos y mis padres. La integran una memoria de aquella Habana donde vivieron hasta el fin o de donde partieron también hacia el fin tantos escritores que me antecedieron, que contribuyeron a forjar la imagen y su alma, a darle voz a sus calles y edificios, escritores que me acompañan, que me han ido sucediendo en mi tiempo vital. La componen además la luz de los cabarets y el ritmo de la música, los colores y las visiones de tantos pintores, las obras de tantos constructores, desde aquel Bautista Antonelli que levantó las primeras fortalezas coloniales, hasta mi padre que levantó mi casa. Es la ciudad de los grandes partidos de béisbol que he leído o he presenciado. Y por supuesto, es La Habana del malecón, desde donde siento la presencia envolvente del mar y la sensación de que algo propio termina luego de haberse desparramado por 3 puntos cardinales. Mi pertenencia a esa ciudad, más que dramática o trágica, resulta esencial como una condena. Soy porque pertenezco. El sentido de pertenencia me sorprendió cuando aún no sabía que lo padecía o lo padecería. Comenzó a fraguarse como una necesidad de búsqueda de los orígenes y en ello me he empeñado por décadas. Me atrapó con el estudio de la vida y la obra del Inca Garcilaso de la Vega, el escritor que no sabía a dónde o a qué pertenecía, porque inauguraba una pertenencia hasta entonces inexistente, la de lo hispanoamericano. Me llevó de la mano de Alejo Carpentier en la búsqueda de la identidad caribeña y cubana desde una perspectiva universal, un proceso en el que aprendí, gracias a Miguel de Unamuno, que al escribir siempre, y cito a don Miguel de Unamuno, hemos de hallar lo universal en las entrañas de lo local y en lo circunscrito y limitado lo eterno. Fin de la cita. Me permitió, con Guillermo Cabrera Infante, entender el ser y el hablar habaneros, que son los míos. Me hizo escuchar la música que define a la isla de la música y practicar el béisbol en la isla de los peloteros. La pertenencia y la búsqueda de los orígenes me condenaron a ser el novelista habanero que soy, con mis cargas de amor, odio y extrañamiento. 10. Mis personajes como yo son habaneros. Algunos, aunque no lo confiesen, son en realidad mantilleros. Y casi siempre son gentes aferradas a su origen, a sus circunstancias, a su tiempo, a su ciudad. Tipos que padecen la insularidad, pero que a la vez se revuelcan en ella y que, si deben partir, se sienten partidos. Una de sus mitades se va, otra se queda. Como yo, muchos de ellos han vivido mi experiencia generacional y han tenido ganancias y pérdidas comunes. Con ellos he recorrido la ciudad, la he sentido y la he descrito. A través de ellos he fijado mis nostalgias y frustraciones citadinas. Con sus ojos he visto la ciudad más histórica, la más rutilante, pero también los he llevado a caminar por los barrios más deteriorados de la capital, enfermos de un pasado difuso, con un mal presente asomado a un futuro incierto. Los he puesto a ver el ancho mundo desde una esquina de mi barrio mantillero. A mi personaje fetiche, Mario Conde, lo he condenado sin posibles apelaciones a vivir de sus nostalgias habaneras, metido en un barrio que se parece demasiado a Mantilla, y desde la azotea de su casa de siempre o desde una esquina del barrio ancestral lo he impulsado a describir lo que ve y a lamentar lo que se perdió de ese lugar entrañable. Le he transmitido
mi sentido de pertenencia y lo he hecho irremediablemente habanero, porque yo, su creador, no soy otra cosa que eso, un habanero que escribe. 11. En mi novela Máscaras de 1997, Mario Conde camina por el Prado habanero acompañado por un viejo dramaturgo que le comenta, cito la novela: lástima del lugar, ¿verdad? Pero fíjese que todavía tiene algo mágico, como un espíritu poético invencible, ¿no? Mire, aunque las ruinas circundantes sean cada vez más extensas y la mugre pretenda tragárselo todo, todavía esta ciudad tiene alma, señor Conde, y no son muchas las ciudades del mundo que pueden vanagloriarse de tener el alma así, a flor de piel. Dice mi amigo el poeta Eligio Riego que por eso aquí crece tanta poesía, aunque yo digo que este es un país que no se la merece, es demasiado leve y amante del sol. Fin de la cita. En la siguiente novela, Paisaje de Otoño de 1998, Conde convoca al huracán que se acerca para que atraviese la ciudad, la destruya y de sus ruinas nazca algo nuevo. Huracán, huracán, venir te siento, clama invocando a José María Heredia. 12. La Habana se va llenando de turistas y se pone en función de ellos. A la ciudad le nacen restaurantes estatales y privados con menús de platos y precios internacionales. Viejos hoteles y edificios renacen de sus ruinas y sus mugres y alcanzan categoría de 5 estrellas plus que solo pueden pagar gentes que vengan de otros lugares, de otras economías. A los viejos autos norteamericanos que han dado carácter a la urbe, sus propietarios los someten a una cirugía radical de cortarles el techo y convertirlos en descapotables, dedicados a pasear a los visitantes por el Malecón y la Quinta Avenida de Miramar, como si en la ciudad se hubiese producido un lazo del tiempo y en sus calles emblemáticas se significara un insólito déjà vu. Algunos palacetes del Vedado se anuncian ahora como hostales. La Habana Vieja adquiere unos colores de Benetton que nunca tuvo y funciona como un parque temático de lo que fue la Cuba colonial y es la Cuba socialista de la posmodernidad, la postsovieticidad y quizás de otras posterioridades. La ciudad muestra sus riquezas y a la vez se hace ajena, lejana, como las ofertas de Louis Vuitton y Armani que hoy exhiben las vitrinas de algunos de sus renacidos comercios empeñados en cazar, supongo que en muchos casos sin éxito, a opulentos y desprevenidos burgueses, quizás llegados de un Moscú que antes no solía creer en lágrimas y ahora tampoco. Pero otra Habana, más grande y popular, en ocasiones metida dentro de la ciudad muestrario, vive con sus eternas angustias y esperanzas pospuestas en su cotidianidad difícil, sin duda más real, más cubana. Es la ciudad de la periferia, de Mantilla y otros barrios similares, donde se encalla o crece incluso una pobreza que se hace dolorosamente entrañable, pero a la vez también ajena y hostil. La Habana esa Habana es más la Cuba de los cubanos. 13 y final. La Habana vive hoy su historia y su drama, y yo trato de escribirlos. El malecón y el mar, como siempre, marcan el principio y el fin de la ciudad, de la que vivo y escribo, sueño y me desvelo, sufro e incluso hasta odio, porque puedo odiar lo que es mío y a veces deja de serlo, porque puedo odiar lo que más amo y luego escribir aquí en mi casa de Mantilla sobre esos tremendos sentimientos y confesar mis amores y dolores. Y, a pesar de los pesares, mientras escribo y vivo, sigo siendo y perteneciendo. Muchas gracias. Pues sobre este sentimiento de pertenencia y la existencia de un espacio físico que me pertenece y al cual pertenezco, pues estoy escribiendo una novela que espero el año próximo tal vez podamos presentar acá en la feria. Es una historia, ya termino con esto, en la que recupero a mi personaje de Mario Conde en el año 2016 y hago un viaje al año 1910 alrededor de la figura de un personaje de los más extraordinarios que ha dado este país.
un proxeneta que se llamó Alberto Yarini Ponce de León, que es un mito, fue desde entonces y sigue siendo un mito y uno de los personajes más característicos que ha dado La Habana. Es posiblemente la más habanera de mis novelas, esa Habana en construcción, en ampliación en el año 1910, una Habana enloquecida, y La Habana del 2016 en un momento en el que hubo tantas esperanzas que se estuvieron moviendo y que después, por procesos históricos y por este mismo proceso epidemiológico que estamos viviendo, se ha detenido, pero que ha sido, creo que, una Habana que en muchos sentidos nos ha encantado con esa posibilidad que tiene de ser el espacio para la literatura. Una ciudad que, como digo, se fundó a través de muchas novelas que se fueron escribiendo en el siglo XIX. Es un proceso muy interesante del que pudiera hablar en otra ocasión, ese origen de la novela cubana dedicada a La Habana, que se produce en las tertulias de un personaje importantísimo del siglo XIX cubano, Domingo del Monte, una época en que se escribe la primera versión de Cecilia Valdés, la gran novela cubana del siglo XIX, y se escriben varios textos dedicados a La Habana, y comienza ese proceso de apropiación de esta ciudad que, como digo, está construida no solamente con piedras, sino también con palabras. Muchas gracias y que tengan una gran feria del libro.